¿Cómo cuidar su patrimonio financiero? Entienda qué pasó con Aldesa, BCR Safi y Cope Servidores. Hoy en el podcast Hacer Empresa con S, Alex Barbosa y Jorge Sánchez te darán esta y más respuestas. Buenas tardes, mi nombre es Alex Barbosa y estamos en el podcast Hacer Empresa con S. Estamos en el primer capítulo de la segunda temporada. Me acompaña don Jorge Sánchez, el invitado del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy actual. Es un tema que requiere mucho análisis, pero es un tema que de verdad que se tiene que abordar, que es el tema de qué está pasando en el sistema financiero actual. Lo hemos titulado el tema, Cuide su patrimonio, hablemos del caso de Aldesa, BCR Safi y recientemente de Cope Servidores. Buenas tardes, Jorge. Gracias por tenerme acá y tener el gusto de poder hacerte unas preguntas que nos conciernen mucho a muchos costarricenses sobre este tema, especialmente los que tienen su patrimonio en estas entidades financieras y que de alguna manera nos sentimos que no sabemos qué hacer. Entonces, correcto, me gustaría empezar por ahí, Alex. Claro. Contame, primero que todo, me encantaría entender cómo es que funcionan estas entidades financieras. Ok, perfecto, Jorge. Recordemos que en Costa Rica el sistema financiero está conformado por entidades financieras, ¿ok? Esas entidades financieras van desde los bancos, los que típicamente conocemos, como el Banco Nacional, el Banco de Costa Rica, hasta entidades como cooperativas financieras, como la que recientemente fue intervenida, que fue Cope Servidores. Entonces, el sistema financiero está conformado por esas entidades financieras. Lo importante acá es entender que esas entidades financieras están sujetas a riesgos y es algo que muchas veces las personas, los ahorrantes, no lo entienden o lo minimizan. Entonces, es importantísimo hablar de qué riesgos son los que, digamos, está asumiendo las personas cuando deciden ahorrar o cuando deciden invertir en esas entidades. Qué interesante, porque ahí muchas veces los costarricenses o los latinos o las personas de repente decimos, voy a poner la plata en estas entidades financieras y ahí va a crecer el patrimonio. Sin embargo, a veces son montos que muchas veces pues no reflejan de que voy a poner un poco de plata y que a futuro se multiplique. ¿Bajo qué porcentajes usted considera que es un buen monto para poner en estas entidades financieras, si fuera el caso, si siento confianza en ellas, para yo decir, mira, voy a poner ese dinero que no lo estoy moviendo, lo voy a dejar ahí? Okay. ¿Y cuánto es el porcentaje que vos consideras que es bueno de retorno de la inversión para que yo haga una inversión segura en estos lugares? Correcto. Bueno, voy a separar esa pregunta, por así decirlo, en varias partes, porque creo que, digamos, es una pregunta compleja. Lo primero que le diría a la gente es, definitivamente su dinero tiene que estar bancarizado. Entonces, ¿qué significa eso? Su dinero tiene que estar en alguna entidad financiera. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué? Porque típicamente lo que ha venido a relucir a razón de todas estas situaciones que ha pasado con Aldesa, que ha pasado con Cope Servidores recientemente, es que las personas dicen, mejor guardo mi dinero nuevamente bajo el colchón. O sea, parecería que es mucho más seguro. Sin embargo, el riesgo de no estar bancarizado, es decir, de no depositar mi dinero en una entidad financiera, también es alto. No solo porque alguien te sustraiga ese dinero de una caja fuerte donde la tengas o del famoso debajo del colchón, sino porque al estar bancarizado, usted, por así decirlo, entra dentro del ojo, digamos, de ese sistema financiero y te permite acceder en un futuro, por ejemplo, a facilidades de crédito. Entonces, la entidad financiera, al saber que tienes ahorros, que tienes inversiones, va a poder determinar si eres sujeto o no a un crédito en un futuro. Un crédito que podría ser útil para comprar un vehículo, para comprar una casa, etc. Entonces, sí, necesariamente hay que estar bancarizado. Aquí el tema de fondo que hay que preguntarnos es, ok, ¿cuáles son los riesgos de estar bancarizado? ¿Por qué? Porque típicamente se ha asumido que no hay riesgos, pero sí hay riesgos y claramente se ven materializados recientemente con estos casos. Ahora, en relación con lo que planteabas, de hasta qué monto, ¿verdad?, debería yo invertir en una entidad financiera. Bueno, antes de darte un número,
yo diría que hay que empezar por preguntar, ok, ¿cuál es tu apetito al riesgo? ¿Cuál es tu deseo de retorno? Porque es muy diferente tu apetito al riesgo o tu deseo de interés de un retorno, es decir, de un interés sobre esa inversión, siendo vos una persona joven, como tienes actualmente menos de 40 años, a una persona que quizá tiene ahí sus fondos ahorrados de su jubilación. Son diferentes apetitos, ¿verdad? De riesgo y diferentes expectativas de interés o de retorno. Entonces, hay que empezar por ahí, ¿verdad? ¿Cuál es mi perfil de inversionista? Ahora, porque eso lo aprendí hace poco, ¿verdad? De que usted tiene que tener diferentes, en un portafolio, ¿verdad? De inversiones, o debe haber un porcentaje de inversiones seguras y otro porcentaje de inversiones riesgosas. ¿Correcto? ¿Cuánto consideras vos decís, mira, esos porcentajes cuánto varían? Ok, bueno, a nivel de nuestra visión de asesoría patrimonial, usualmente lo que le recomendamos, nuevamente, después de hacer ese perfil del cliente, ¿por qué? Porque quizá un 10% para vos es muy poco, para otra persona podría ser mucho. Lo que la regla nos dice, digamos, es mantener no más de un 20% de tu patrimonio en activos de alto riesgo, no más del 20%. ¿Por qué? Porque generalmente ese 20% supone, por así decirlo, la anuencia que tiene el inversionista de perder. Es decir, yo podría estar dispuesto a perder no más de un 20% de lo que tengo, ¿ok? Con tal de obtener un rendimiento superior al de mercado, ¿verdad? Es decir, podría decir yo como inversionista, bueno, voy a arriesgar un 20% de mi patrimonio donde podría sufrir pérdidas. En el otro 80% lo voy a mantener seguro. ¿Qué sucede? Que ese 20% te produce un rendimiento tal que sumado al del 80% del patrimonio en un lugar más seguro, que sumado te da una rentabilidad superior a que si tuvieras el 100% en algo seguro. Que nuevamente, insisto, el famoso algo seguro no es tal como a veces las personas lo consideran. Entonces, porque he topado recientemente con clientes en la parte de asesoría patrimonial que me dicen, mira, voy a invertir en esta cooperativa que tiene garantía del Estado, ¿verdad? Y que me ofrece una rentabilidad muy alta. Y como tiene garantía del Estado, entonces no tengo riesgo de crédito. Ese es el primer error, ¿ok? El primer error es decir, algo no tiene riesgo de crédito. Todo tiene riesgo de crédito. Todo activo financiero tiene un riesgo de crédito. Que puede ser más alto o más bajo, eso es una cosa. Pero todo activo financiero tiene riesgo de crédito. Eso era, mi siguiente pregunta era con respecto, entonces podemos considerar estas entidades financieras como una inversión segura o riesgosa. Vamos a ver. O se salieron de la norma. Vamos a ver. Yo voy a ser muy honesto. Si me preguntaras a mí, Alex, ¿crees que las entidades financieras son seguras? Yo te diría, no. O sea, yo diría que ninguna entidad financiera per se es segura. Lo que pasa es que hay niveles de riesgo, ¿verdad? No es lo mismo el riesgo que estás asumiendo al invertir en una cooperativa financiera, como en el caso de Copeservidores, versus si inviertes en el Banco de Costa Rica. No son niveles de riesgo iguales y en consecuencia la tasa de interés que me va a ofrecer una cooperativa como Copeservidores o como cualquiera de las otras cooperativas financieras que existen en el sistema financiero en Costa Rica, jamás la tasa de interés va a ser igual a la que me ofrezcan el Banco de Costa Rica. Y el primer tema es porque el riesgo que asume la cooperativa es superior al que asume un Banco de Costa Rica. ¿Ok? Entonces, en consecuencia, tienen que ofrecerle al inversionista una mayor tasa de interés para atraerlo. Claro. ¿Okay? ¿Qué sucede? Que típicamente el inversionista o el ahorrante dice, me ofrecen 2% más de interés y por eso me voy a esa entidad. Ok, ¿comprende usted realmente cuál es el riesgo incremental que estás asumiendo por pasarte de un banco a una cooperativa financiera? Porque la realidad es que
las personas no lo están entendiendo. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Empecemos con Aldesa. Con Aldesa. ¿Qué fue lo que pasó para que los televidentes puedan entender y saber cuáles son los pasos que deben hacer, que deben esperar para poder ver si pueden regresarles el dinero o no? Ok. Bueno, sí, son 3 casos muy diferentes. Lo que pasó en Aldesa versus lo que pasó en BCR Safi, ¿verdad? En uno de sus fondos de inversión inmobiliario, y lo que pasó en Cope Servidores. Son 3 casos que tienen sus matices, ¿ok? Empezando con Aldesa. Ahí tenemos un fondo de inversión, ¿ok? Cuya naturaleza era inmobiliaria. Entonces, un fondo de inversión público, en ese caso no era 100% público, llamémoslo así, o no era 100% regulado. Aldesa, Correcto. En el caso de Aldesa funciona de la siguiente manera. Aldesa captaba los recursos, digamos, de un inversionista, y a cambio de esos recursos le otorgaba lo que se conoce como una participación, ¿ok? Una participación es el equivalente de una acción. Y a su vez tomaba esos recursos y los invertía en bienes inmobiliarios, ¿ok? ¿Qué sucede? Y esta es la primera alerta, y está pasando muchísimo en Costa Rica. Entonces, el que una entidad esté registrada ante el sistema financiero, entonces el CONACYF o ante la SUGEF, no significa que todos sus fondos estén sujetos al mismo nivel de supervisión y regulación. Y ese es un factor fundamental. Te pongo el ejemplo. Me acaba de pasar con un cliente que eso fue en el 2021, me parece que en octubre del 2021, se acercó a un banco privado en Costa Rica, y le dijo, mira, quiero invertir, no quiero los típicos certificados de depósito a plazo, sino que quiero invertir, ¿qué me ofreces? Y le trajo un fondo de inversión cerrado, ¿ok? No es ese fondo de inversión público donde existe tanta regulación respecto a qué información tiene que publicarse. Entonces, al ser cerrado, le dijo, mira, sí, claro, nuestro fondo de inversión, aquí tenés la rentabilidad histórica, en aquel momento era un 30% anualizado, y invertimos, usted puede elegir en diferentes proporciones, entre lo que se llama renta fija, que son bonos, y renta variable, que eran acciones en aquel momento. Entonces, él decidió, mira, mete un 50%, un 50% en bonos y un 50% en acciones. Sí, efectivamente, la rentabilidad era un 30%, 34% anualizado, cuando él invirtió en octubre del 2021. En ese momento, las acciones de empresas públicas en Estados Unidos en las que invertía ese fondo cerrado estaban por los cielos. Entonces, estabas comprando acciones o estabas comprando una participación en un fondo cuyas acciones... que tomaba esos recursos y lo invertía en acciones, y en ese momento las acciones estaban por los cielos. Uh-huh. Cualquier inversionista instruido o cualquier asesor financiero te hubiese dicho, no te metas en un fondo de acciones en este momento. Porque están en su pico. Están en su pico. Hay un principio básico en finanzas. Vamos a ver, no tanto en finanzas, en inversión. Es como el típico consejo del antiguo, el abuelo que hacía mucho dinero. Uh-huh. ¿Qué decía? Compre barato y venda caro. Eso es el principio elemental de los negocios. Básico. Si usted compra caro, tenés una posibilidad o una probabilidad alta de que vayas a sufrir pérdidas. Claro. Porque estás comprando caro. Definitivo. Ahora, ¿qué es caro? Bueno, y digamos, ¿a qué plazo estás invirtiendo? Eso es otro tema, digamos, que hay que abordar. Pero, por ejemplo, si compras caro, es muy probable que vas a entrar en una posición donde que si el precio cae, vas a tener que quedarte ahí para no sufrir pérdidas, ¿verdad? Entonces, esta persona invirtió en un fondo de inversión cerrado que invertía en acciones cuando las acciones estaban caras. Y lo que le dijo el asesor patrimonial en ese momento de esa entidad financiera es, vea, la rentabilidad un 34%. Sí, pero no le dijiste que era el momento en donde las acciones estaban más caras. En consecuencia, era muy alto el riesgo
de que las acciones cayeran y en consecuencia el precio de la participación que estabas comprando. Wow. Entonces, este inversionista, para terminarte la historia, compró en octubre del 2021 y para mediados del 2022 las participaciones en ese fondo estaban un 35% por debajo del precio de compra. Uf. Imagínate una persona que típicamente había invertido en certificados de depósito a plazo, ver que en cada estado de cuenta mes a mes que iba recibiendo, el valor de la inversión que había hecho se reducía significativamente. Claramente, cuando él nos acude a nosotros, lo primero que dijo es, voy a vender porque no quiero seguir perdiendo. Un segundito, eso no funciona así. Lo primero que hicimos fue buscar una reunión con este famoso asesor patrimonial de esa entidad financiera privada y fue realmente triste, Jorge. Sí. Realmente triste porque ya obviamente cuando tienes al lado a tu asesor patrimonial, en el caso de nosotros, en A&B Advisory, nos acercamos a él, al asesor patrimonial y le dijimos, bueno, yo lo primero que pedí fue, bueno, entrégueme el prospecto de qué acciones son las que invierten ustedes, porque lo que está publicado en su página era, por darte un ejemplo, decía, nuestras acciones son un 20% y nos daba una lista de unas 20 acciones, perfecto, pero el 80% está en un fondo en Canadá. ¿A quién? Ok, entonces me voy al fondo de Canadá, voy a buscar el fondo de Canadá, quiero buscar información de dónde invierte ese dónde invierte ese fondo en Canadá y no hay información. No, sí existe el fondo, pero no existe información. No está la información completa. Pedí la información y no te miento, lo que nos enviaron fue un PDF con aproximadamente unas 15 páginas, con una lista, Jorge, es que era una lista de acciones de nombre de empresas públicas en Estados Unidos. En esa lista no venía ni en qué proporción invierte ese fondo ahí, ni qué rentabilidad histórica tiene ese fondo. No venía nada de eso. Ahí, en ese preciso instante, ese cliente de nosotros perdió total credibilidad a ese asesor patrimonial y a esa entidad financiera. ¿Y qué decidieron ustedes? Lo primero que le dije yo es, ok, vamos a ver, es un banco privado que históricamente tiene una aversión baja al riesgo, es decir, no tiene tanto apetito a invertir con mucho riesgo. Obviamente no es lo mismo, bueno, estás invirtiendo en acciones, hay más riesgo, ¿verdad? Pero lo que le dije es, esperémonos, porque el precio de las acciones por allá en mediados del 2022 cae significativamente porque en Estados Unidos empieza la creciente política de la Reserva Federal de subir las tasas de interés. Entonces sube las tasas de interés, entonces era esperable que la economía se empezara a enfriar y en consecuencia las empresas, sus acciones empezaban a caer. Entonces dije, hay que esperar, dejemos que la inflación ceda. Cuando la inflación ceda, que ya se dio para inicios del 2024, vas a empezar a percibir una recuperación del valor. Efectivamente, pero estoy hablando desde que 2022, 2023, 2 años y medio, vendió no te miento, hace 2 meses, 2 años y medio, y recuperó el valor de su inversión. O sea, no ganó nada en 2 años y medio. No ganó, pero recuperó a diferencia de si él se hubiera vendido en el momento. hubiera vendido en el momento, Sí, que claro, ese era el temor inicial que él tenía. Y así reacciona la mayoría de las personas que sin conocimiento empiezan a percibir pérdidas, que son pérdidas en su estado de cuenta hasta que usted no salga a vender. Claro. Pero la mayoría de las personas hacen eso. O mejor salgo a perder el 30-35% que está ahí porque voy a perder todo. Sí, sí, ¿Okay? sí. Entonces, eso te demuestra, y volviendo al caso de Aldesa, eso demuestra que muchos inversionistas que entran a estos fondos de inversión cerrados, como el caso de Aldesa o como en este caso, no tienen la menor idea de en qué está invirtiendo ese fondo. ¿Qué es lo que pasa? Y te lo voy a decir con conocimiento de causa. Llegan a una oficina patrimonial en un oficentro lujoso, le atiende un ejecutivo con un apellido X, y te deslumbra, ¿ok? Y crees que la decisión que vas a tomar es correcta. Así pasó con Aldesa.
Entonces, muchos de los que decidieron invertir en Aldesa en aquel momento, lo hicieron sin conocimiento en qué estaba invirtiendo Aldesa. Uf, porque eran buenos vendedores. En el fondo. Sí, sí. O porque confiaron en el criterio de algunas personas que se venden como buenos financieros. Sí. Wow, porque nuevamente, algo que yo recalco en mis podcasts, en todo, es la habilidad fundamental de confiar en personas con buenos principios y decir, y a esas personas que dicen no ante cosas que uno dice no está bien. Y eso es lo que hace grandes profesionales y grandes personas, seres humanos, a pesar de que no sean tal vez los más millonarios del mundo, son esas personas que dicen, no, no quiero, no te voy a ayudar porque va contra mis principios. ¿Qué siento yo que pudo haber hecho ese asesor patrimonial? Partiendo del hecho de que hubiese tenido el conocimiento para asesorar, y eso fue lo que yo le dije al cliente. En ese momento, octubre del 2021, yo lo que te hubiera dicho, espérate un año e invertimos en acciones. Prefiero no ganarme la comisión en esa venta a ganarme tu credibilidad un año después, donde veas que lo que te dije se cumplió. Sí. Eso fue una jugada. ¿Cómo es? Simplemente estoy vendiendo, Sí. estoy vendiendo un producto que no conozco. Y eso pasa muchísimo en el sector financiero. Te vendo un fondo de inversión que no tengo la menor idea de cómo funciona. Entonces, el caso de Aldesa fue muy triste. Vemos gente, personas mayores que tenían sus patrimonios invertidos ahí y donde pierden una parte significativa de ese patrimonio, ¿verdad? Entonces es muy triste. Creo que eso es un tema que hay que abordar acá, Jorge, se está discutiendo lo que se tiene que discutir en temas de cómo revertir esta situación que está pasando en el sistema financiero. Porque si me preguntas a mí, cero. No se está discutiendo el tema de fondo. En el caso de Aldesa, desde mi perspectiva, se operaba un fondo sin proveer suficiente información sobre ese fondo, ¿ok? Bajo la argumentación de que era un fondo que no era 100% público, tenía características de fondo cerrado. Ahora, vámonos con el BCR. Ok, BCR Safi. BCR Safi. ¿Qué sucedió? Ok, BCR Safi es un caso aún más grave y que plantea la necesidad de reformas significativas en el sistema financiero costarricense. BCR Safi, en ese fondo de inversión inmobiliaria, lo que ocurrió es lo siguiente. Ya te expliqué cómo funciona una sociedad de fondos de inversión, ¿verdad? Recibes tú un dinero, te da lo que se llama una participación, que equivale a una acción, y toma ese dinero y lo invierte de acuerdo a lo que ellos llaman un prospecto de inversión. Es decir, en ese prospecto te dicen, vamos a invertirlo en fondos inmobiliarios con estas características, estas y estas y estas. ¿Okay? En BCR Safi, fondo de inversión inmobiliaria, recibe el dinero de los inversionistas y lo invierte en el sector inmobiliario, que podría ser sector industrial, sector comercial, residencial, etc. En ese fondo en específico tenía la posibilidad de invertir en el sector industrial. Y en aquel momento, creo que fue en el 2021, decide invertir en un bien inmueble que era, por decirlo, es un parque industrial. Y ¿En dónde era? Me parece que es en Punta Arenas. Okay. Es un parque industrial en Punta Arenas y pagó 3 veces el valor que daba un perito experto. ¿Cómo es posible que una entidad financiera que está liderada por profesionales con conocimientos financieros paguen hasta 3 veces el valor de un activo? Ahí hay gato encerrado. Ahí hay gato encerrado porque, digamos, yo que estoy metido mucho en el mundo inmobiliario, cuando se quiere hacer un préstamo bancario, ¿verdad? Lo primero, digamos, yo digo, voy a comprar una casa. ¿Cuánto la evalúo? ¿Cuánto la evalúo? Y le envían el perito y le hacen todo. O sea, eso es lo más básico que existe. Eso es el primer paso.
Si usted no quiere pedir un préstamo bancario, o usted está vendiendo, no es necesario un perito tal cual, pero si usted está pidiendo un préstamo a un banco, una entidad financiera, es lo primero que te piden, ¿ok? Es Maya, el perito te dice, vea, esa propiedad vale tantos millones. Y el cuestionante que te preguntas es, sí, o sea, te piden un perito, o sea, te piden el avalúo de un perito, entonces haces el avalúo y no te da lo que en el que lo estás comprando. ¿Y cuántas veces más? 3. 3. No. O sea, Jorge, o sea, estamos hablando de que el BCR Safi pagó $70 millones por un bien inmueble cuyo avalúo andaba en los 27, 28 millones de dólares. Entonces, mi punto es el siguiente. ¿Cómo es posible eso? Es simple, Jorge. La única forma que algo así tenga lugar es porque hay malas decisiones a nivel de alta gerencia. ¿Ok? Alta gerencia, estamos hablando de los directivos que tienen la capacidad de influir en esas decisiones. Y de hecho, vamos a ver, cuando se da este caso de BCR Safi, se da de conocimiento público que 2 de los directivos vinculados con ese fondo de inversión son cesados de sus posiciones, ¿verdad? Me parece que tienen procesos abiertos actualmente. Entonces, sin embargo, aquí el punto es, y mi cuestionante es el siguiente, ¿qué está haciendo las entidades reguladoras para garantizarnos de que los directivos que están ahí no cometan esa clase de atrocidades con esos fondos de inversión? ¿Y cuál es la implicación, Jorge? Te comento el caso, digamos, de uno de mis clientes. Y una de las razones del por qué yo ya no invierto en Costa Rica, en entidades financieras en Costa Rica. Decidimos invertir en aquel momento con uno de mis clientes, no fue una cantidad abismal, pero sí decidimos invertir cerca de $30,000, $40,000 en participaciones de ese fondo de inversión. En el momento post pandemia, porque eso fue durante la pandemia, en 2020 decidimos invertir, pagamos por esas participaciones, si mal no recuerdo, pagamos como $460 por participación. Y en el último avalúo, en el último mes que recibimos los estados de cuenta, estaba cotizando $150. Perdimos cerca de la mitad del valor de la participación. ¿Por qué? Por razones obvias. Si inviertes en un bien inmueble que pagaste 3 veces más y que además no te está generando un ingreso suficiente para justificar esos $70 millones, entonces cuando recibes el dinero, le puedes depositar a los inversionistas un monto menor, porque invertiste en un activo que no te está produciendo lo que invertiste. Claro. Y según entiendo, Ajá. También, o sea, una de las promesas era que ese parque industrial iba a ser rentado. Sí, bueno, eso es parte de lo que está actualmente ahorita en las denuncias que están interpuestas por un grupo de inversionistas. Ese parque industrial tenía una promesa de alquiler, me parece, dentro de la documentación que se había entregado como parte del proceso de compra. Porque si vas a comprar un inmueble para que no se mueva, o sea... Eso es lo que se decía. Bueno, igual, lamentablemente, hay figuras políticas que estaban relacionadas con la propiedad del bien inmueble. Claro. En el momento de la compra. Entonces, todo, o sea, es que lo ves, como que todo alrededor del proceso no cumple los criterios que uno diría, me hace sentir que es una transacción válida, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es mi punto? Mi punto es, ¿qué está haciendo la Superintendencia General de Valores? ¿Qué está haciendo el CONACYF? ¿Qué está haciendo la SUGEF? ¿Qué está haciendo el SUGECE para que estas cosas no ocurran? ¿Qué reformas? ¿Dónde vemos reformas significativas en temas de gobierno corporativo? O sea, porque cada entidad financiera, incluyendo el BCR, incluyendo cooperativas, tienen sus comités de riesgo, tienen sus comités de riesgo de crédito, los tienen, y sesionan y se pagan dietas sobre eso. ¿Qué está pasando?
¿Por qué los controles se evaden? ¿Algo tiene que ver la Contraloría en todo en esto? La ¿O eso Contraloría, es otro tema? No, aparte? no, la Contraloría no tiene, digamos, potestades sobre esto. El que tiene las potestades son las entidades reguladoras, en este caso el CONACYF en primera instancia y luego, digamos, la superintendencia específica. En el caso que te decía Aldesa, Sugeval, y en el caso de Cope Servidores, su jefe. Ah, ok. Entonces, pero no, entonces no tiene una incidencia directa. Entonces, la supuesta ley Jaguar, ¿verdad? Con el referéndum, nada que ver con esto. No viene... No. Recordemos que la Contraloría, digamos, regula entidades públicas. Ok. Si bien es cierto, el BCR y digamos, el Banco Nacional son entidades públicas, pero en el fondo no están dentro de las potestades de esas entidades. Ahora, ¿qué pasó con Cope Servidores ahora? Ok. En el caso de Cope Servidores, vamos a ver, tenemos un caso típico de una mala gestión de la cartera de crédito. Entonces, ¿qué empieza a materializarse el riesgo en el momento en que tiene lugar la pandemia? Que en el momento que tiene lugar la pandemia, en ese caso, en ese momento el CONACYF giró algún tipo de directrices para que las entidades financieras pudieran refinanciar los créditos en mora para que esos créditos no cayeran en impago. ¿Okay? Es decir, yo como entidad financiera podía decirte a vos que tenías un problema financiero por el COVID y me lo demostrabas, ok, te voy a refinanciar. ¿Okay? Pero tenía restricciones ese proceso de refinanciamiento. ¿Qué sucedió? Que aun cuando se hicieron esos refinanciamientos, los deudores no pudieron honrar sus deudas. Okay. Entonces llegó a afectar hasta un 20% de la cartera, en este caso de Cope Servidores. Entonces, un 20% de esa cartera estaba ya con problemas de morosidad. Ahora, claramente, si usted pensemos que tiene 100 millones de dólares colocados en créditos, entiéndase desde tarjetas hasta créditos hipotecarios, créditos prendarios, o sea, hipotecarios de casas o de lotes, y créditos prendarios, vehículos, máquinas, lo que fuera. Digamos que decides, digamos, colocar eso, ya decir que de esos 100 millones, ya 20 millones de dólares tenés problema de crédito es mucho. Entonces hace que, evidentemente, vos como entidad financiera, en este caso como cooperativa, no vas a poder honrar tus obligaciones. ¿Cuáles son tus obligaciones? El que tiene las cuentas bancarias con Cope Servidores o el que decidió invertir en Cope Servidores. Ok. ¿Y al final qué pasó? ¿Qué pasó? Ok, muy bien. ¿Qué sucede? Cuando se empieza a dar esta mora, ¿verdad? Empieza a deteriorarse la cartera de Cope Servidores progresivamente. Lleva a que en la información financiera de diciembre ya la empresa deja de tener utilidad y empieza a tener pérdida. ¿Okay? Entonces, enciende las alarmas del sistema financiero, ¿verdad? Bueno, de los supervisores del sistema financiero, que nuevamente, mi pregunta es, ¿por qué en ese momento? ¿Por qué en ese momento? Ajá. O sea, significa que la supervisión, o más bien en este caso, la SUGEF y el CONACYF, fueron capaces de ver el deterioro hasta el momento en el que se contabilizó. Ojo el tema aquí importante. Usted empezó a ver el deterioro de su cartera hasta el momento en el que en el estado de resultados dijo hay una pérdida. En ese momento es que entras como el gran salvador. Voy a intervenir la cooperativa, lo hace el mes pasado, me parece que fue en abril, empieza la intervención y dice, señores, estamos interviniendo la cooperativa, entonces nadie puede sacar dinero, igual sigan honrando sus deudas, etcétera, los que tienen deudas. Entonces, en ese momento se da la intervención. Un mes después, ahora en mayo pasado, el CONACYF publica los alcances
Yo diría que iniciales porque en realidad eso es un memorándum de 3 páginas. No, en serio, Jorge. Sí. O sea, que voy a decirlo abiertamente. Yo como inversionista me siento, voy a decir, defraudado de una supervisión de esa calidad. Es un memorándum de 3 páginas diciendo que la cooperativa no va más y que en este caso la SUGEF y el CONACYF lo que proponen es vamos a desmembrar, lo que van a hacer es desmembrar la cooperativa, vamos a vender el 80% de esa cartera que funciona, bueno, no hablan de porcentajes, pero lo que dicen es vamos a agarrar la cooperativa buena y la vamos a vender a una entidad financiera, que en este caso se habla de que va a ser Banco Popular, y el otro restante, la cooperativa mala, lo vamos a colocar en un fideicomiso que va a dedicarse a su vez a liquidar poco a poco esa cartera, a venderla. Entonces, y de lo que resulte ahí, también se distribuye. Entonces, esa es la decisión, digamos, en este caso del CONACYF. Habla que, digamos, el trámite no debería durar más de un año, etcétera. ¿Qué sucede, Jorge? O sea, desde mi perspectiva, la supervisión de nuestro sistema financiero es totalmente reactiva. Totalmente reactiva. En el momento en el que registras una pérdida es que decides intervenir. A ver, yo soy contador público. A ver, sé que recientemente el CONACYF publica normativa para que la estimación, para que el análisis de deterioro de tu cartera cumpla criterios y parámetros totalmente diferentes, que es lo que se llama pérdida esperada. En las pérdidas esperadas tienes que contemplar la afectación de los flujos en el futuro por encima de si tu cartera está en mora hoy. Es decir, usted puede, te voy a explicar eso, usted puede estar al día con sus obligaciones financieras hoy, pero tener un problema financiero, ¿cierto o no? Sí. Podrías quedarte sin trabajo hoy, igual estar al día con tus pagos de deuda ahorita. La pregunta es, ¿tienes algún riesgo de crédito? Es decir, yo digamos que usted me dé dinero, yo te presto $100 millones y usted nuevamente pierde sus ingresos, pero ya me pagó la última cuota. Entonces no está en mora. No soy mora. No está en mora. ¿Pero tiene usted un riesgo de crédito o no? Claro que sí. Yo estoy asumiendo un riesgo de crédito tuyo. ¿Por qué? Porque usted perdió sus ingresos. Entonces ya lo que viene de aquí para adelante, quién sabe si me lo va a poder pagar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es posible que un riesgo que se empezó a materializar desde el COVID, venimos qué? ¿Cuántos años han pasado? 4. ¿Qué pasó en ese lapso? O sea, y yo no veo, voy a decirlo así, no veo un cuestionamiento sobre eso. No lo veo. Entonces, ¿es reactivo o no? Sí, completamente. Claro, entré a intervenir, claro, cuando veo una pérdida del 20% de tu cartera. Y claro, si no lo hacían, no sé qué estaban haciendo. E igual, creo que es totalmente a destiempo, es totalmente reactivo. Voy a decirlo con estas palabras y en virtud de lo que vimos con BCR Safi, con mi cliente. La fiscalización en Costa Rica a nivel financiero se ha convertido en el cumplimiento de envío de información en fechas específicas. Me tenés que enviar los estados financieros a más tardar tal fecha. Me tenés que publicar los hechos relevantes que tenés como entidad financiera. Me tenés que... Sí, no existe esa figura analista, estratega. Se supone que existe, pero no la vemos materializada. O sea, no lo vemos. ¿No? Yo como... A ver, y nuevamente, esa es la razón del por qué yo decido no invertir nuevamente en entidades financieras en Costa Rica, ni en fondos de inversión en Costa Rica. ¿Por qué? Con esa fiscalización voy a hacerlo. Y a ver, yo no me eximo de mi análisis, ¿verdad? De mi análisis como inversionista. Yo tengo que analizar los estados financieros del fondo en donde estoy invirtiendo. Tengo que analizar la información histórica.
pero también se supone que existe un ente regulador que está encima de eso. ¿Ok? Entonces, nuevamente, creo que no se está haciendo el trabajo de supervisión que se tiene que estar haciendo. Estamos con una entidad supervisora que llena de un montón de requerimientos operativos, de un montón de matrices que tienen que enviar las entidades financieras, un montón de indicadores económicos que tienen que cumplir las entidades financieras para que usted me venga a intervenir una entidad cuando ya tiene un 20% de su cartera en deterioro. Claro. Pésimo, pésimo. Y ahora, ¿qué pasa con las personas que tienen dinero en esos fondos que muy son buena, inexistentes o están en pérdida? ¿O qué sucede con esas personas? muy buena. Te voy a poner dos ejemplos. Clientes actuales. Bueno, potenciales, porque no eran clientes de nosotros, ahora se han convertido en clientes a razón de esta situación que están viviendo. El primero es el cliente que tenía inversiones por debajo de los 6 millones. En Costa Rica existe un fondo de garantía de depósitos que está gestionado por el Banco Central, que garantiza a su vez que cuando surgen casos como así y usted tiene inversiones por debajo de los 6 millones, te van a cubrir. Ok, ¿verdad? es un seguro. Es un seguro, llamémoslo así. Entonces, ese fondo de garantía va a salir a cubrir esas inversiones o ahorros por debajo de los 6 millones. ¿Ok? Pero, ¿qué sucede? Hay una serie de inversionistas significativa que no entran dentro de esa categoría. Y el primero, y la gente dirá, si yo no tengo tanta plata ahí, mentira, ¿verdad? Más de 6 millones. Pues probablemente sí. ¿Por qué? Porque ya es conocido que aproximadamente, me parece que eran 500 asociaciones solidaristas en Costa Rica que tenían más de 25 millones de dólares invertidos en Copeservidores. Wow. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Y esa plata es como los colaboradores ahí son como es plata que se va ahorrando automáticamente, que ni la perciben y de repente cuando ya se retiran dicen que tienen 20, 30 millones ahí. Sí, exacto. Entonces, te lo voy a explicar para explicarte un poquito cómo funcionan las asociaciones solidaristas en Costa Rica. Hay una ley de creación de asociaciones solidaristas que lo que nace con el espíritu es buscar una armonía entre el patrono y el colaborador. ¿Ok? Uh-huh. Entonces, en esa creación de esa figura, la asociación lo que hace es que faculta la creación de una asociación solidarista que a su vez va a recibir las aportaciones del patrono y aportaciones del colaborador, mes a mes, el colaborador que está integrado a la empresa. Esas aportaciones generalmente representan un 5% del patrono y un 5% del colaborador, generalmente. Entonces, esas aportaciones representan el patrimonio de la asociación. Entonces, ponte a analizar de una empresa, no sé, comercial con más de 5,000 empleados, empresa, digamos, industrial con más de 2,000, ¿cuánto representa el 10% de la planilla que está adscrita que está inscrita dentro de la asociación? Es un montón de dinero. Un montón de dinero. Estamos hablando de 28 millones de dólares, creo que eran 25, 28 millones de dólares invertidos en Copeservidores. Tengo conocimiento de varios casos. Entonces, ¿qué sucede? Reciben esos fondos. Esos fondos tienen que ser invertidos. O sea, si recibes, nuevamente, pensémoslo así, recibes el promedio de $500,000 por mes, todos los meses. $100,000, $200,000 por mes, todos los meses. ¿Quién integra por así decirlo, las juntas directivas que deciden invertir esos fondos? Los mismos colaboradores de la empresa. Dice, yo formo parte de la junta directiva de la asociación, que con muy buen espíritu y con mucha disposición y todo lo hacen, pero muchas veces son personas que no tienen conocimiento de finanzas. Sí. Eso y menos de inversión. Claro. Entonces, imagínate ser un colaborador, no voy a menospreciar a nadie, pero si es un colaborador que ganas $1,000, $2,000 por mes y tenés que decidir invertir
200,000, 300,000 dólares por mes. No tienes el conocimiento de qué hacer con ese dinero. Claro, porque ¿Cómo gestionar el riesgo? Sí, la visión de mundo ahí es como... Es diferente. Es diferente. Entonces, te pongo ejemplos. ¿Qué sucede? Muchas veces nos topamos en la firma, porque también tenemos clientes, asociaciones solidaristas, nos topamos con firmas, con asociaciones solidaristas, que tienen políticas de inversión nulas. Tienen sus fondos en CDPs, en una sola entidad financiera. Nos pasó recientemente con un par de asociaciones, tienen el 80-90% de sus patrimonios entre cooperativas y algunas financieras. Y entonces me explico, es un riesgo muy significativo el que están asumiendo. Entonces, ¿qué estás haciendo con eso? Entonces, claramente están esos que van a perder en este proceso. En corredores, como dicen, se habla de que la pérdida va a ser un 20% del capital. Eso yo diría que es muy próximo para determinarlo, pero lo que sí voy a decir es lo siguiente. Lo que compre, en este caso, el Banco Popular o cualquier entidad financiera que esté interesado de la cartera buena, asuma que eso es lo que usted va a recibir. Porque el resto... Deme un ejemplo de eso para poder determinar. Pensemos que, digamos, que la cartera de Copeservidores eran, no sé, voy a decirlo, 500 millones de dólares. Y el Banco Popular va a comprar 400. Entonces, ¿cuánto representan 100 de los 500? Representa el 20%. El 20% que va a ir a ese fideicomiso, mejor espere lo peor. Si usted invirtió 20 millones de colones, usted va a recibir, cuando termine todo este enrollo, que pueden ser años, digamos 18. Y saber que todos esos años usted no pudo mover ese dinero. Y que también eso representa... Vamos a ver, probablemente no va a ser tan lento. Probablemente el Banco Popular o la entidad financiera que compre la cartera buena va a ser rápido. ¿Usted cree que sí va a ser rápido? No sé. Jorge, no sé. O sea, si me preguntas a mí, ¿qué creo? O sea, creo que, digamos, creo que es muy doloroso que se te congelen los fondos así. Sí. Es muy doloroso, pero creo que, digamos, lo positivo en todo esto es que ya la administración de los recursos de Copeservidores ya está en otras manos diferentes a la administración que existía en ese momento. Claro. Entonces, pero si usted me pregunta a mí, ¿vas a recibir el capital que invertiste? No. No vas a recibir, obviamente, el capital que invertiste. Y además no vas a recibir ni siquiera los intereses sobre el que vas a recibir. O sea, nuevamente, volviendo a los 20 millones, vas a recibir 18, nada más. Claro. No es que vas a recibir intereses sobre los 18. Y la siguiente pregunta es, ¿será que las personas sabían que eso podía pasar? No. La gente no. Te voy a poner un ejemplo. Cliente potencial. Nos contacta y nos dice, mira, yo soy de las víctimas de Copeservidores. Invertí poco más de 400,000 dólares ahí. Ahorros de toda la vida casi. ¿Qué hago? Entonces, reuniéndonos con ellos, entendiendo un poquito la historia, te voy a contar cómo fue la historia. Él tenía los fondos ahorrados en otra entidad y era un conocido, lo contactó con alguien de Copeservidores, un gerente de sucursal, lo que fuera, y le dijo, mira, yo te ofrezco 2% más de tasa de interés. Si vos me preguntas a mí, ese gerente que le ofreció eso es, por así decirlo, el responsable de que él haya hecho eso, o sea, o es el responsable de lo que pasó en Copeservidores, yo te diría que no. Era un gerente de sucursal buscando colocar más sus productos. Él tomó la decisión de trasladar los fondos de un banco público a la
cooperativo por un 2% más. A una cooperativa que el riesgo es diremos más alto. que el riesgo es más alto. Claro, que el riesgo es más Porque, alto. Un 2% más. Entonces, me encanta. ¿Crees que representa el riesgo el 2% más? él no lo pensó así. Él lo que dijo es otro banco. Ajá. Eso es lo que piensa la gente. Es otro banco. Está regulado por su jefe. Ok. Eso es lo peor. Inclusive, te voy a poner el caso. Otra cooperativa muy famosa entre los empresarios. Yo lo invierto en tal cooperativa porque lo que hace es prestarle al sector público. Eso parece como muy seguro. Exacto, es muy seguro. Te hago el planteamiento. Usted le dice, mira, voy a invertir en esa cooperativa que toma tus recursos y los invierte o se los presta a educadores, se los presta a empleados del Poder Judicial, ¿verdad? Voy con todo. Tome. ¿Por qué? Porque pues, esa gente es buenísima. Se sabe y requete sabe de que los niveles de endeudamiento en el sector público son muy altos. Ajá. Justamente por esto. Claro. Porque se parte de la premisa de que hay estabilidad laboral, etc. Ajá. ¿Qué es lo que no se está evaluando ahorita? Con la reforma fiscal que tuvo lugar en el 2019, los empleados de mayor antigüedad, muchos vieron suspendidos sus crecimientos salariales porque hubo una reforma al empleo público. Entonces se detuvieron, por ejemplo, temas de anualidades, etc. Entonces, esas personas, hoy por hoy, y es conocido por mí, se están acogiendo a movilidades laborales. Y están pasando del sector público al sector privado. Uh-huh. ¿Eso usted lo evalúa o lo está evaluando esa famosa cooperativa que le presta al sector público? Cero. No lo evalúa. Ese es un riesgo latente que no se está viendo reflejado en los análisis de las entidades financieras. ¿Por qué? Porque te presto al sector público. ¿Y usted cree que el sector público no tiene un riesgo de crédito? Claro que lo tiene. Entonces, mi punto es, no hay activo financiero, no hay inversión libre de riesgo. No hay. Hay que vivir con eso. Sí, claro. Si no, digamos, ¿cómo vas a obtener rentabilidades? Es imposible. Tienes que tomar decisiones, pero sepa medir esas decisiones. Si yo hubiese, voy a decirlo, estado con aquel inversionista que en el 2021, estar al lado de ese inversionista que en el 2021 le dijo a aquel ejecutivo de cuenta, las acciones están representando un 30%, y le hubiera dicho, sí, eso es cierto, históricamente, pero hoy por hoy es uno de los activos más riesgosos, las acciones, porque estaban súper infladas el precio de las acciones. Claro. O si hubiese estado con este inversionista, que el ejecutivo, digamos, de la sucursal le dijo, mira, venite por un 2% más, yo te pago más que en aquella entidad. Lo primero que le hubiese dicho es, ok, eso un segundito, mayor riesgo, mayor rentabilidad. Entienda que usted no está invirtiendo en una entidad con el mismo nivel de solvencia o solidez financiera, en una entidad pública o un banco público, digamos, que tiene 3 veces, 4 veces más el tamaño que una cooperativa. Claro. Ahora, ¿qué alternativas tiene una persona que desea mover su patrimonio y no quiere hacerlo en Costa Rica? Ok, eso es una muy buena pregunta. Creo que lo primero que hay que hacer es entender dónde estoy hoy. ¿Ok? ¿Por qué? Por ejemplo, y vuelvo a la construcción de ese perfil. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer es decir, ok, ¿cuánto tengo disponible? $300,000, $100,000, $500,000, $1,000,000. Es importante saber eso. ¿Por qué? Porque en función de lo que usted tiene, sumado a lo que usted espera y lo que usted necesita, es que usted construye esa decisión. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un patrimonio de menos de $100,000, mis oportunidades de inversión
pueden ser menores que una persona que tenga un patrimonio de $500,000. ¿Por qué? Porque esto es como cuando, voy a decirlo así, como cuando usted llega a un local comercial, digamos, pensemos en un centro nocturno, ¿verdad? Y usted llegó con el Lamborghini, si usted llegó con el Kia Picanto, Ajá. ¿verdad? El que está en la entrada no te ve con los mismos ojos. Claro. Y no te va a ofrecer la mesa del VIP, te va a ofrecer la barra. Entonces, mi punto es, en función de tu patrimonio, se abren el espectro de posibilidades, ¿ok? Igual, voy a decirlo también, ahora con el advenimiento de la tecnología, es muy fácil invertir en acciones o en bonos con capitales más pequeños. ¿Por qué? Porque ya ahora es posible invertir a través de brokers en Estados Unidos, desde Costa Rica, con abriendo la cuenta uno y decidiendo invertir. ¿Ok? Entonces, esa es la otra alternativa. Antes solamente lo podías hacer a través de un puesto de bolsa. Antes nada más, si tenías un patrimonio mayor a $100,000, podías llegar a un puesto de bolsa. Es más, ya hoy por hoy ni así, porque ya los puestos de bolsa manejan perfiles más altos. Pero, por ejemplo, podías llegar con $100,000 a un puesto de bolsa y decir, mira, quiero comprar acciones, quiero comprar bonos, etc. Ahora no. Ahora, digamos, los mismos puestos de bolsa, que cada vez son menos en Costa Rica, tienen menos apertura a ese tipo de inversiones, a inversionistas. Entonces, ¿qué te digo? Dependiendo del patrimonio que tengas y los objetivos y las necesidades que tienes, puedes tomar decisiones. Ok, si invertir en los típicos certificados de depósito a plazo en Costa Rica o las sociedades administradoras de fondos de inversión en fondos líquidos, que a su vez toman esos fondos y los invierten en certificados de depósitos en otras entidades, Ajá. o en fondos de inversión en el sector inmobiliario, que te decía como BCR Safi, etc. O puedes accesar a un mercado internacional, por ejemplo, ya comprar acciones de empresas públicas en Estados Unidos o bonos de empresas públicas en Estados Unidos. Eso lo podrías accesar a través de alguna plataforma de broker internacional. ¿Ok? Y hay varias. Hay, por ejemplo, Charles Schwab, a mí me gusta mucho. Me gusta Interactive Brokers, que son brokers, el equivalente a puestos de bolsa, regulados en Estados Unidos. Esa es mi recomendación. Busque un broker que esté regulado en Estados Unidos. Ahora, aún yo que me gusta la tecnología y todo eso, yo no me atrevería a hacerlo sin una guía o Exacto. un profesional. Yo no lo haría porque no sabría cuál es el botón correcto, no sabría Claro. cómo, que si me cobran cosas más a futuro. Todos esos detalles que se manejan, ¿verdad? En Estados Unidos hay dos cosas seguras, ¿verdad? Los taxes y la muerte. Entonces, entender todas esas regulaciones de Estados Unidos, yo no lo haría sin un profesional. Exacto. Eso lo hacemos nosotros, por ejemplo, en la firma. Nosotros lo que ayudamos, lo que diría es, el primer paso es busque una firma como nosotros y diga, señores, yo tengo un patrimonio. Quiero en primera instancia que usted me guíe, constrúyame una propuesta de cómo invertir ese patrimonio. Entonces, nosotros nos sentamos con el cliente, obviamente cobramos un honorario por hacer esa propuesta. Y luego le decimos, ok, esta propuesta de inversión está basada en estos objetivos suyos, en estas necesidades suyas y en este patrimonio suyo. ¿Ok? Esos son los principios de administración de la riqueza, ¿verdad? Eso es una línea de trabajo digamos, de las finanzas. Una vez que usted ya tiene claro en qué puede invertir, cómo hacerlo y demás, viene el proceso de ejecución. Entonces, donde usted dice, ok, ¿lo voy a hacer yo o lo hago a través de ellos? A través de ellos me refiero con la compañía de ellos. Nosotros en la firma no tenemos ningún fondo de inversión privado, o sea, no captamos de nadie, simplemente lo que hacemos es, te vamos a guiar, ¿ok? Desde el momento en el que abres una cuenta hasta el momento en el que liquidas una inversión, ¿ok? Ese proceso de asesoría se da. Y en el interín, digamos, antes de que vendas, siempre nos reunimos con los clientes una vez por mes para explicarle qué está pasando con su portafolio.
¿ok? Que es muy importante también. Alex, muchísimas gracias por Claro. permitirme hacerle esas preguntas que muchos costarricenses nos tienen preocupados. Claro. Y para aquellos que han hecho inversiones en estas entidades financieras y pues que sepan que hay otras formas de invertir su dinero a largo plazo Correcto. y que están disponibles acá en Costa Rica. Correcto. Y aquí el mensaje sería este. Esta situación que está ocurriendo en el sistema financiero con estas entidades que se han visto en quiebra demuestra que es necesario acompañarse. Es necesario que un tercero independiente a ese banco o a esa entidad financiera que te diga, mira, es un 2% más de interés, mira este fondo de inversión, mira estas propiedades en las que invertimos, que un tercero independiente te evalúe lo que te están diciendo. ¿Para qué? Para que usted tenga la capacidad de tomar una decisión en contraste de lo que te ofrecieron versus lo que un financiero informado te puede decir. Está bien, la rentabilidad es tal, pero los riesgos son este. Y con base en esos riesgos usted toma una decisión informada, no una decisión que sea enteramente basada en un 2% más. Muchas gracias, Alex. Muchísimas gracias a todos y esperando que esta nueva modalidad de podcast sea de agrado. Agradecerte, Jorge, por venir acá y plantear las preguntas. En realidad, vos y yo somos amigos desde años, ¿verdad? Atrás. Entonces, muy, muy agradecido. El agradecido soy yo y pues nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¿Y vos qué opinás? Deja tu opinión y dudas en los comentarios para responderlos en el próximo podcast de Hacer Empresa con S.